paz de Dios sea con ustedes. Ese himno que acaba de cantar Yamilé me encanta. En estos días, regresando a West Palm Beach, desde acá en las noches, le he pedido varias veces que me lo cante. Le pedí que lo trajera para hoy. Aún quiero que lo cante al final de este mensaje. Porque es un himno que nos hace reflexionar, nos hace pensar qué hemos hecho con nuestras vidas. Es más, quisiera que en esta tarde, al presentar el mensaje de Dios, pensáramos qué hemos hecho nosotros con nuestros hogares. ¿Realmente estamos avanzando, estamos creciendo, estamos preparando nuestros hogares para el hogar celestial? Hoy la lectura bíblica nos puso en contacto con un texto que nunca le ha gustado mucho a la hermandad cristiana. Les digo más, cuando Jesucristo vino a esta tierra, no le gustó a su auditorio que Él les dijera eso. Hoy, creo que no gustó acá que el mensaje del texto bíblico fuera el escogido. ¿Quién dijo amén? Todos nos quedamos como escalofriados. ¿Cómo es posible que las prostitutas y los publicanos vayan delante de nosotros a la patria celestial? ¿Cómo es posible? ¿Delante de mí? ¿Delante de mí? Jesucristo, cuando vino a esta tierra, fue un poco polémico con aquellos que le escuchaban, con aquellos que componían el pueblo de Dios conocido. Sí, Jesucristo continuamente vivió diciéndoles a aquellas personas que ellos, a pesar de conocerlo todo y creerlo todo, no vivían de acuerdo ni a ese conocimiento ni a ese credo. Jesucristo, es más, les dijo a muchos de los líderes religiosos de su época que ellos habían desperdiciado las mayores bendiciones que Dios tenía provistas para su pueblo. El día que les dijo esto, ellos intentaron despeñarlo, intentaron tirarlo de un monte. Lo que él ese día pasó inadvertidamente delante de ellos y no lo pudieron tomar, pero quisieron hacerlo. Ese día Jesús les dijo, ¿saben qué? Había muchos leprosos en el pueblo de Israel en tiempos del profeta Eliseo, y sin embargo el que recibió la bendición de la transformación, de la sanidad, de la regeneración por parte de Dios fue un sirio. ¿Quién? Naamán. Los leprosos israelitas se lo perdieron. ¿Escucharon bien? Luego añadió, había muchas viudas en Israel en tiempos del profeta Elías Tisbita. Y sin embargo, ¿quién recibió la bendición de Dios? La viuda gentil de Sarepta de Sidón. ¡Wow, hermanos! ¿Cómo es posible? Tantas viudas israelitas se perdieron la bendición del hombre de la época. ¿Y quién recibió esa bendición? ¿Una viuda de dónde? ¿De dónde? Yo ruego a Dios que hoy nuestros hogares, yo ruego a Dios que hoy nuestras familias, de cara al encuentro con Jesús y de paso ya al hogar celestial, no nos perdamos la dicha de esa patria prometida, donde podremos disfrutar por la eternidad todo lo que Dios ha preparado para ti y para mí. Yo hoy ruego a Dios que tú y yo nos levantemos, abramos nuestros ojos y cada día esperemos a nuestro Rey que viene en gloria y majestad. Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre amante, bendícenos en esta oportunidad al estudiar tu palabra, oh Dios. Bendícenos en esta hora al intentar una vez más ordenar nuestras casas. Que el mensaje final de esta semana dedicada a la familia llegue con poder a cada hijo tuyo que ha venido hoy aquí buscándote y buscándote de todo corazón. Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje en esta oportunidad, para ya cerrar esta semana dedicada a la familia, es un título algo sugestivo. No sé cuántos lo entiendan de inicio. Creo que al final todos lo podrán entender. El título del mensaje de hoy es ¿ordena tu casa o deja que la ordenen? ¿Cómo es eso? Sí, ese es el título. Ordena tu casa o deja que la ordenen. ¿Y qué va a tratar hoy el mensaje de la palabra de Dios?
El mensaje de la palabra de Dios hoy nos va a poner en contacto con todo aquello que nos permita ordenar nuestros hogares o permitir que quien mejor puede hacerlo, lo haga por nosotros cada día hasta el encuentro con Él y la vida por la eternidad en su reino. Quiero mostrarles cómo a lo largo de las Sagradas Escrituras conocemos a un Dios muy interesado en su amada familia. ¿Y cuál es la amada familia de Dios? La raza humana, tú, yo. Desde crear perfectos y a su semejanza a los seres humanos y bendecirlos continuamente, desde darles la promesa de restauración a través de Jesucristo, una vez que llega el pecado y hace colapsar la relación directa entre Dios y el hombre, Dios siempre ha ratificado al hombre su creciente e incondicional amor. ¿Cuántos creen eso? Gloria al Señor. Qué bueno que todos creemos eso. Ahora bien, este amor de Dios por ti y por mí llega a su clímax cuando viene Jesucristo a esta tierra a morir por todos. Y al marchar con el Padre una vez resucitado, Él va con el objetivo de llevarnos muy pronto a ti y a mí a qué lugar, al verdadero hogar, al mejor hogar, al hogar celestial. Ahora bien, no solo Dios tiene profundo interés en las familias, profundo interés en los hogares. En la Biblia vemos otros personajes interesados en la salvación de su familia. ¿Quiénes son ellos? Por ejemplo, Abraham. Abraham y Lot, al conocer de la inminente destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿en qué se ocupan? Noten que no digo de qué se preocupan, porque es mejor ocuparnos que preocuparnos. Cuando nos ocupamos de manera activa, jugamos un rol práctico en el cual tú y yo hacemos algo que en ese tiempo tiene que hacerse. ¿De qué se ocupan? De la salvación de los suyos. Seguimos leyendo la Biblia y vemos que José también se ocupa de la salvación de los suyos. Es más, en Génesis capítulo 50, José habla a los suyos que Dios les va a visitar y que Él quiere resucitar entre ellos. Por eso les pide allí en Génesis 50:15 que lleven con ellos sus huesos, porque Él quiere ese día resucitar entre quienes, entre ellos. ¿Qué clase de hombre es este José? Resucitar entre aquellos que le vendieron, resucitar entre aquellos que le engañaban, resucitar entre aquellos que le aborrecían. Cuando el Hijo de Dios perdona, no está continuamente recordando el mal que tuvo que perdonar, sino continuamente aprovecha la oportunidad de amar. Y eso hizo José. Él amó a los suyos, él se entregó por los suyos, y aún sabiendo que Dios iba a visitar a su pueblo, él quería seguir con los suyos. Moisés, con todo el pueblo de Israel, se ocupa en su salvación. Él llega a decirle a Dios: primero quítame a mí que quitarlos a ellos. Ahora bien, si seguimos estudiando en la palabra de Dios, nos vamos a encontrar con un personaje muy interesado en su familia. Y les digo algo acá entre nos: yo nunca hubiera pensado que ese personaje se interesaría tantísimo en su familia. Y ustedes dirán: ¿por qué? Les reitero, nunca yo hubiera pensado que ese personaje se interesaría tantísimo en su familia. El nombre de este personaje aparece por vez primera en el libro de Josué. ¿Quién será este personaje? ¿Ya alguien puede pensar quién será este personaje? Si es Josué, yo creería que sí. Hay razones por las cuales él estaba interesado en su familia. Él era un príncipe de Israel. Él había sido educado cristianamente. En él se ocuparon sus padres. Él que se ocupara de los suyos. Es la ley de la siembra y la cosecha. Ahora bien, no es Josué. ¿Quién podrá ser ese personaje en el libro de Josué? Me encanta leer lo que dice Josué 2:1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. ¿En casa de quién? ¿En casa de quién? ¿De una ramera? ¿Cómo es posible que 2 hijos de Dios hospedaran en casa de una ramera? ¿Cómo es posible?
dentro del plan de salvación de Jehová nuestro Dios están contempladas las rameras. Dentro del plan de salvación de Jehová nuestro Dios estamos contemplados también tú y yo. Dios no nos mira por el rango o la moralidad que hemos desarrollado acá en esta tierra. Dios nos mira por la forma en que tú y yo, una vez que le conocemos, nos rendimos a su amor. Y aprovechamos cada uno de los recursos que Él tiene disponibles para ti y para mí. El Israel de la época de Jesús no los aprovechó mucho. Y yo me pregunto, ¿será que también hoy día el Israel de este tiempo, desde el tiempo en el cual hemos de ver venir a Jesús, tampoco aprovechará los recursos salvíficos que Dios ha dispuesto para ellos? Pero bien, sigamos avanzando. ¿Qué tal esta ramera? Hoy yo les invito a que estudiemos con detenimiento algunos puntos en la vida de esta perdida. Quisiera comenzar llamándole así, no porque yo crea que ella fue una perdida, sino porque ramera. ¿Quiénes eran las rameras? No vamos a explicarlo mucho. Ahora bien, si creemos que ella fue una perdida, hoy aprendamos de la perdida. Hoy aprendamos quizás por qué Jesucristo dijo que esas perdidas irían delante de nosotros al reino de los cielos. Rahab, ramera, cananea por más. Rahab, de Jericó, de una casa en el mismo muro de la ciudad. ¿Qué podrá enseñarnos hoy Rahab a ti y a mí? Veamos el primer punto, solo el primero. Una perdida tuvo una impresionante declaración de ¿qué? ¿Una perdida? ¿Seguro? Sí. Si tú buscas Josué 2, 9 al 11, ves que Rahab, cuando comienza a conversar con esos dos espías que vienen de parte del pueblo de Dios, ¿qué les dice? Yo sé que Jehová vuestro Dios os dará esta tierra. Rahab sabía lo que no sabía Israel. ¿Cómo es posible que Israel, siempre tan al tanto de las cosas que tenía que saber, ahora no supiese eso? Rahab les dice más. Rahab les dice, nosotros aquí sabemos de todo lo que ha hecho Jehová vuestro Dios con ustedes a lo largo de su trayectoria. Una perdida sabía lo que Dios hace con su pueblo, y a veces su pueblo ni sabe lo que Dios está haciendo con ellos. ¿Cómo es posible? Rahab le dice a esos dos espías, sabemos lo que Dios hizo cuando ustedes destruyeron a Og, rey de Basán, a Sehón, rey de los amorreos, a esos gigantescos reyes cuyos reinos eran inexpugnables, pero por el poder de Dios ustedes les destruyeron. Y Rahab concluye diciendo en el versículo 11, por tanto, escuchen bien, Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y Dios abajo en la tierra. Amados hermanos, Rahab tuvo una fe que yo no encuentro en muchos personajes a imitar en la sagrada palabra de Dios. Sin embargo, ella como ramera nos da una lección de fe hoy a ti y a mí, a cada uno de nosotros. Pregunto, ¿sí o no? Una ramera así tiene que ir delante de mí al reino de los cielos, y yo estoy de acuerdo. Ahora, la pregunta que hoy pudiéramos hacernos es, ¿y por qué yo, que nunca he sido ramero ni ramera, no puedo tener una fe similar a la que tuvo Rahab? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero sigamos. Hay más lecciones que esta perdida hoy nos va a dar, nos va a impartir a ti y a mí. El segundo punto dice, una perdida pensó en la salvación ante la inminente destrucción que se avecinaba. ¿Qué dice en el libro de Josué, capítulo 2, versículo 12? Notemos lo que dice la palabra de Dios en Josué 2, 12. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. En un momento en el cual Dios había dicho que todo en Jericó debía ¿qué?
debía exterminarse. En un momento en el cual Dios había dicho que anatema todo lo que hubiese allí. Y vemos las consecuencias de alguien que fue desobediente a la orden de Dios. ¿Quién fue desobediente a la orden de Dios en cuanto a Jericó? Acán. ¿De qué tribu? De la mejorcita. Acán, hijo de Zera, hijo de Zabdi, de la tribu de Judá. No es tu tribu. No es si tu iglesia es la mejorcita. Es si tu corazón está entregado a Dios y tú decides ponerle en el primer lugar de tu vida. Esta perdida pensó en salvación ante la inminente destrucción. Todo será destruido. Ok, pero por favor, aunque haya destrucción, yo quiero que los míos y yo seamos salvos. Amados hermanos, qué cosa tan linda. Qué cosa tan linda. En medio de la destrucción no piensa en destrucción. En medio de la destrucción piensa en salvación. Y luego tiene muy en cuenta ¿a quién? A su familia. Rahab, superior a Ezequías. El Ezequías que estudiamos la semana pasada a la luz de Isaías 38 y 39, cuando es allí interpelado por el profeta Isaías, que le dice que sus hijos serían llevados como eunucos a Babilonia, ¿qué dijo? Al menos haya paz en mis días. Ni siquiera dialogó con Dios. No, Señor, que eso no acontezca. El culpable soy yo. Que lo malo venga sobre mí. Ezequías permitió que a sus hijos llegaran las consecuencias de sus actos. Pero Rahab, ahora arrepentida de sus actos, quería formar parte del pueblo de Dios y quería ser salva junto con toda su familia. Amados hermanos, nosotros que ya formamos parte del pueblo de Dios, ¿qué estamos haciendo para ser salvos con toda nuestra familia? A lo largo de todos estos días hemos estado procurando ordenar nuestras casas. No sé cuántos ya están haciendo reformas en sus hogares. Yo vivo día tras día haciendo reformas en el mío. Ahora bien, ¿qué tal estamos interesados tú y yo en la salvación de nuestra familia? Aún pudiéramos hacernos otra pregunta. ¿Y si mostramos interés en la salvación de nuestra familia, ese interés va a dar resultado? ¿No será que porque como decía ahorita Javier, ya pasaron de los 12 años, no se puede hacer nada? Vamos a seguir estudiando un cuarto punto en la vida de Rahab. Resultado final: los perdidos que se ocuparon de su salvación fueron salvados más allá de su vida pecaminosa pasada. Dice en el libro de Josué capítulo 6 versículos 17, 22 y 23. Josué 6, 17, 22 y 23. Y la ciudad será anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como le jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, a todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron a salvo fuera del campamento de Israel. En el momento en el cual el pueblo de Dios fue a entrar a la primera tierra prometida, la Canaán terrenal, la preocupación de una perdida por la salvación de sí misma y de toda su familia, y como añade aquí, de toda su parentela, fue premiada por parte de Dios. Ahora, ¿quieren que les diga algo que tiene que ver con Mateo 21:31? Les pregunto, ¿pudiéramos hoy tomarnos algunos minutos más? ¿Creen que sí? Les voy a decir algo. En tanto esta mujer se salva, muchos del pueblo de Israel que ya estaban anunciados por Dios para entrar y heredar la tierra prometida, no quisieron salvarse. ¿Por qué no quisieron salvarse? Porque no vivían lo que creían según tu canto. Porque no vivían aquello que habían conocido y que sabían de memoria, hermanos. ¿Cómo se los puedo decir? Se los puedo mostrar en la Biblia.
Lo dice en los versículos finales del libro de Números y en los versículos iniciales, los versículos finales de Números 13 y los versículos iniciales de Números 14. Para adelantar en el tiempo se los voy a relatar un poco. En Números 13 Dios le dice a Moisés: oye Moisés, ya van a entrar, ya van a heredar, ya van a tomar posesión de la Canaán terrenal, tierra que fluye leche y miel. Oye Moisés, saca a 12 príncipes israelitas que vayan para que comprueben lo bueno que está, lo que yo les voy a dar. Y Moisés sacó a lo mejor, a la crema y nata del pueblo de Israel. Dice en Números 13 que fueron elegidos Samú, Asafat, Caleb, Igal, Oseas, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nafbi y Jehuel, 12 príncipes de Israel que entraron a la tierra Canaán terrenal, vieron todo, se asombraron. Los racimos de uva no podían cargarlos como a veces tú y yo tenemos que cargar un racimo de uva así que con un dedito poder. No, entre dos tuvieron que cargar uno. Es más, hasta ese lugar le pusieron un nombre, Valle del Racimo, dice en Números 13. Cuando esa gente grande, líderes importantes del pueblo de Dios llegan delante de Israel, les dicen: ciertamente esa tierra es buena. Ciertamente esa tierra fluye leche y miel. Ciertamente allí todo está riquísimo, pero no podremos. ¿Y por qué? Porque hay gente grandota. Están los descendientes de Aná. Hay gigantes, parecíamos hormigas delante de ellos. Es tierra que devora a sus moradores. Mentirosos que eran ellos. ¿Por qué digo mentirosos que eran ellos? Si aquella tierra devorara a sus moradores, los hubiera devorado a ellos. ¿Por qué fueron y viraron? ¿Por qué? ¿Por qué si aquellos gigantes eran tan poderosos, ninguno de ellos fue al menos fracturado de una mano, de una pelvis, de qué sé yo, mientras entraba y salía? Si eran gente tan inteligente, ¿por qué no divisaron a aquellos 12 chiquiticos, según el decir de ellos, que se pasearon delante de ellos y hasta se comieron sus frutas? Ay, hermanos. ¿Y saben cuál es la reacción del pueblo de Israel? Léanla en los primeros versículos de Números 14. Dice: Israel se echó toda la noche llorando, a punto de entrar a la tierra prometida, Misael. Toda la noche llorando. ¿Y saben qué decían? Los israelitas decían: ojalá nos hubiésemos muerto en el desierto. Ojalá nos hubiésemos quedado en Egipto. Ojalá fuésemos todavía esclavos. Y dice: y buscaron un capitán para nombrarlo que los retornara a Egipto. ¿Por qué les he contado todas estas cosas? ¿Saben por qué? Porque ahora nosotros estamos viviendo a punto de entrar a la Canaán celestial. ¿Y saben qué? Muchos hoy no quieren entrar a la Canaán celestial. Muchos hoy dicen: es que hoy no se puede ser fiel. Los de antaño decían: no se puede luchar contra los gigantes. Aquellos eran descendientes de Anat. Los gigantes de hoy son descendientes de la tecnología. Los gigantes de hoy son los descendientes de tantas cosas que nos gustan de este mundo, que a veces hasta decimos: y allá arriba estará mejor que acá abajo. Los gigantes de hoy día nos encantan tanto que estamos tras ellos, ocupados por ellos, pero estamos perdiendo tiempo de ocuparnos en nuestra salvación. ¿Qué tal estamos ocupándonos hoy tú y yo en la salvación? A la luz de los 4 puntos que vimos en la vida de Rahab la ramera, hoy quiero que reflexionemos en 4 puntos paralelos a ti y a mí. ¿Cuáles son esos 4 puntos paralelos? Primero, el primer punto de Rahab decía: una perdida tuvo una impresionante declaración de fe. Este punto dice: ¿qué tal está nuestra fe? La fe de los salvados. Ahora entienden por qué les llamaba ahorita Rahab una perdida. Porque ahora vamos a ver qué tal en comparación con la perdida. En la Biblia se le llama ramera en todos lados. Ni el autor de la epístola a los hebreos la perdona, cuando allá en Hebreos 11, 30 y 31 habla de ella y habla como Rahab. Era mejor que dijera la Rahab, la ex ramera. Sigue diciendo la ramera. Los seres humanos catalogamos a alguien como algo y ya, etiquetado para siempre. Tú eres superficial. Etiquetado para siempre.
Tú eres un gordo. Puede decir alguien de mí. La próxima vez que me vean no van a verme gordo ya. Pero así somos los seres humanos, etiquetamos a los demás. Tú eres un flaco. Tú eres un perdido. Decimos ¿de quién? De aquel que simplemente no es igual a nosotros. Tú eres un extremista. Decimos de aquel porque de pronto quiere hacernos reflexionar. Hermanos, ¿qué tal está nuestra fe, la fe de los salvados? ¿Saben lo que dijo Jesús? Jesús, analizando esta época desde la suya, dijo: cuando el Hijo del Hombre vuelva, hallará fe en la tierra. Sin embargo, cuando Israel fue a entrar a la Canaán terrenal, hubo fe en una perdida. Los perdidos que tengan fe en Jesucristo van a entrar delante de nosotros al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la salvación no es por qué, no es por méritos, no es por escalafón, no es porque el pastor Lache haya nacido en una familia cristiana y sea pastor y su familia sea pastoral también. La salvación es por gracia en Cristo Jesús. La salvación es por los recursos, no los nuestros, sino los de Jesucristo, obrando en nuestro favor. Cuando el Hijo del Hombre vuelva, hallará fe. ¿Fe para qué? Recuerdo en una oportunidad, estaba yo en un avión, había una nicaragüense al lado mío, traté de predicarle, traté de entrar y de pronto me dice: ¿entonces usted es pastor? Sí, soy pastor. ¿Usted es pastor en Cuba? Sí, soy pastor en Cuba. Dice: ¿en Cuba va mucha gente a la iglesia? Dígole: sí, va mucha gente a la iglesia. Y se cierra en Nicaragua. ¿Quiere que le diga algo, pastor? Dígame, le dije yo a ella. El día que cambie en Cuba la situación, la gente no va a ir a la iglesia. Porque la iglesia va mucho hoy al templo, la gente va mucho hoy a la iglesia porque en Cuba hay necesidad. Y por tanto la gente necesita vivir por fe. Pero el día que la gente cubra sus necesidades, ¿fe en qué? Si ya tiene todo. En Nicaragua pasó igual. Yo iba todos los días a la iglesia. Hoy sigo creyendo en Dios. Le amo. En ocasiones hablo con Él. No hay que ser extremista, pastor. No hay que hacer las cosas así como quizás las hagan ustedes. Pero sabe, Dios es grande, Dios es bueno. Él me bendice. Y yo tengo todo lo que necesito tener. Cuando la nicaragüense me decía esto, ella, que se confesaba que era católica, pero ya ni iba a la iglesia, yo pensé: no hay que ser católico para decir lo que ella dijo. Puede que haya muchos católicos buenos que no digan eso. Yo dije: los laodicenses acostumbramos también a decir: ya tengo todo, estoy bien, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué dice el testigo fiel y verdadero de Laodicea? Amados hermanos, hoy día Dios quiere que tengas mucho, tengas poco, tengas menos o no tengas nada, tú seas uno de los que viva este tiempo final de la historia del mundo por fe. Es tiempo de que tú y yo reconozcamos como Rahab antaño: Jehová, Dios de los ejércitos, es Dios arriba en los cielos y Dios abajo en toda la tierra. Aún en los lugares donde no entendemos el porqué de muchas cosas, Jehová de los ejércitos, ahí es Dios. Segundo punto paralelo al de Rahab: ¿cómo valoramos la salvación ante la inminente destrucción que se avecina? Ante la inminente destrucción de Jericó, ¿qué hizo Rahab? No pensó en destrucción, sino en ¿qué? En salvación. Ante la inminente destrucción de este mundo, ¿en qué estamos pensando tú y yo? ¿En lo mala que está la cosa o en lo buena que Dios la va a poner para todos? ¿En qué pensamos? Un tercer punto paralelo al de Rahab: ¿qué hacer por la salvación de nuestra familia de cara al encuentro con Jesús? En su época Rahab sencillamente hizo lo que hoy sencillamente tú y yo también podemos hacer. Rahab a los mensajeros de Dios les dijo: hay que salvar a mi familia aquí. De mi familia nadie se puede perder. Yo vivo cada día diciéndole a Dios así también de manera sencilla: Señor, tienes que salvar a mi familia. Sálvalos conmigo. Yo no quiero que de mi familia nadie se vaya a perder. Rahab se ocupó de la salvación en su contexto. Yo me ocupo en el mío. ¿Cómo? Tratando de que mis hijos, a la par de sus metas físicas, sus metas educativas, tengan metas espirituales también.
Es bueno que mis hijos estén bien físicamente, me ocupo de ello. Es bueno que mis hijos estén bien educativamente, me ocupo de ello. Sin embargo, hay una ocupación que muchas veces tú y yo descuidamos porque pensamos que esa viene sola, por inercia, por herencia. Y error, no viene sola, no viene por inercia, ni viene por herencia. Es ocuparnos en las metas espirituales de nuestros hijos, en la vida espiritual de mis hijos. ¿Te ocupas tú de la vida espiritual de tus hijos, de tus hijas? ¿Te ocupas? ¿Te ocupas? ¿Te ocupas? Recuerdo en una oportunidad le pregunté a mi mamá, ¿por qué en la casa de todo el mundo aquí en el barrio hay refrigerador y en la de nosotros no? Me dijo mi mamá, porque no hemos podido. Pero yo quiero refrigerador. No hemos podido. Ese día mi mamá lloró mucho. ¿Cuántas veces los hijos hacemos llorar a nuestros padres? Pero yo era pequeñito, yo no entendía muchas cosas. Pero yo iba creciendo, Misael. Y un día cuando iba creciendo, mi mamá me sentó y me dijo, ¿sabes qué? Aquí podía haber refrigerador antes que en las demás casas del barrio. Pero tu padre y yo compramos primero un piano porque pensamos que el piano iba a ser un motivo de crecimiento espiritual para ustedes. Y nos importa más que haya crecimiento espiritual que crecimiento económico. Nunca les ha faltado el alimento, nunca les ha faltado nada. Pero los tres están ejerciendo un instrumento para honra y gloria de Dios. Pensamos que de esa manera les ayudaríamos espiritualmente, pero ya que quieren tanto el refrigerador, este será el año del refrigerador. Y recuerdo que allá en Tacotaco, donde mi padre era pastor, un pueblito chirriquitico de Pinar del Río, recuerdo que mi madre dijo, este es el año. Abrieron la posibilidad de hacer patentes y su padre no puede sacar una porque es pastor y lo de él es netamente dedicarse a ministrar a otras personas. Pero aquí todo el mundo va a hacer flores, hasta tú vas a hacer flores. Yo. ¿Saben qué? Hasta yo hice flores. Yo recuerdo que buscábamos los nylon, los pintábamos. Yo recuerdo cómo con dedos bien pequeñitos de un niño pasábamos el rombito delante de un mecherito y le hacíamos así con este dedito. ¡Fiu! Y salía la puntica de una florecita que hacíamos que se llamaba dalia. Muchas veces perdíamos la sincronización al hacerle el ¡fiu! Y aquí la candela nos sacaba ampolla. Entonces moldeamos con esta y pasábamos con esta, pero había que seguir. Ese fue el año del refrigerador. Gloria a Dios, ese año como equipo familiar nos compramos el refrigerador, la lavadora y el juego de sala que todavía tienen mis padres en su casa. Ahora, mis padres siempre mostraron una preocupación continua por nuestro crecimiento espiritual, metas espirituales para sus hijos. Padres presentes, tenemos que buscar metas espirituales para los nuestros. No hay otra forma. Punto cuarto, paralelo al de Rahab. El resultado final, si lo hacemos, seremos salvos, nosotros y los nuestros. Seremos salvos, ¿quiénes? Nosotros y los nuestros. Hay un dato extra que quiero darles de Rahab. ¿Cómo Rahab llega al pueblo de Dios? Ya ahorita lo vimos. ¿Cómo qué? Como ramera. Las rameras estaban en una competencia desigual con las hijas de Israel. Las hijas de Israel a lo largo de toda la Biblia son vistas como ¿qué? Vírgenes. Una ramera en competencia con una virgen, ¿quién debe ganar? La virgen. Una ramera en un pueblo donde cada príncipe aspiraba a una virgen, ¿qué tú crees? No tenía mucha oportunidad, ¿cierto o falso? ¿Saben qué? Cuando nosotros entregamos nuestras vidas a Dios, cuando nosotros lo damos todo a Dios, lo que nosotros por nosotros no podemos hacerlo, lo hace Dios por todos. ¿Por qué les digo esto? Noten, Rahab llega sin mucha posibilidad de casamiento al pueblo de Dios. Porque los príncipes de Israel preferían ¿qué? Vírgenes. Sin embargo, Dios tenía para Rahab un príncipe de la mejor tribu. ¿Quién era el príncipe de Rahab? ¿Quién era? ¿Quién era, señores? ¿Quién se casó con Rahab? Con Rahab se casó un príncipe de Judá llamado Salmón, que con Rahab tuvo a Booz, y este Booz con Ruth tuvo a Obed,
Y este Obed tuvo a Isaí, y este Isaí tuvo a David. Y cuando buscamos Mateo 1, dice en el versículo 5 que Rahab es una de las abuelitas de Jesús. Alguien que llegó en competencia desigual al pueblo de Dios, se entrega tanto a Dios que lo que ella por sí misma no podía lograr, Dios lo hizo. ¿Por quién? Por ella. ¿Rahab por sí misma podía salvar a su familia? No. ¿Quién la salvó por ella? Dios. ¿Rahab por sí misma podía conseguir una familia de descendencia tan ilustre que entre a la genealogía de Jesús? No. ¿Quién lo hizo por ella? Dios. Cuando tú por ti mismo estás incapacitado para hacer algo, pero tú pones tu confianza total en Dios, Dios hace por ti lo que tú por ti mismo no podrías hacer. De ahí viene el título del mensaje: ordena tu casa o deja que te la ordenen. ¿Quién es, pastor? Dios y sus ángeles. Dios y su equipo de salvación. Pero si tú no puedes, lo menos que tú puedes hacer es ubicar a Dios como prioridad básica en la vida de tu familia, en la vida de tu hogar. Tienes que levantar el nombre de Dios por encima de todo. Por encima de ocupación, por encima de intereses, por encima de tradiciones, por encima de hábitos ya establecidos con los cuales tú has caminado hasta aquí. Si quieres seguir como venías, tranquilo, sigue disfrutando aquí. Bye. Lamentablemente no nos veremos allá. Hoy día Dios quiere que disfrutemos su compañía y liderazgo aquí y que con Él reinemos allá por toda la eternidad. Sigamos avanzando. Ya vimos una ramera y por qué van delante de nosotros al reino de los cielos. ¿Están de acuerdo que rameras así, perdidas así, van delante de nosotros? Bien. ¿Qué tendrá que ver la lectura de hoy con vida familiar? ¿Saben que sí tiene que ver? Porque si rameras y publicanos pueden tener en orden sus hogares y llegar con ellos al reino de los cielos, eso me dice que tú, yo, todos podemos los nuestros también llevarlos a la salvación perpetua. Ya hablamos de una ramera. ¿Quieren que hablemos de un publicano? Hagámoslo en corto tiempo. Dicen la historia más emocionante que hay de publicano alguno en la palabra de Dios, según mi punto de vista, en Lucas 19:10, que allí Jesús dice: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y allí Jesús está hablando de Zaqueo. Por tanto, en Zaqueo también podemos pensar en él como ¿qué? Un perdido, un perdido. Ahora bien, Jesús le dice a Zaqueo cuando se encuentra con él: oye, perdido, hoy ha venido la salvación a tu casa. Cuando Jesús le propone a Zaqueo la salvación, muchos le criticaron. ¿Se acuerdan? ¿Pero qué hizo Jesús? Siguió adelante con su proyecto. ¿Y cuál fue el proyecto? Jesús le dijo a Zaqueo: baja, ve a tu casa y prepara comida rica, porque yo voy a comer contigo. Ahora, les pregunto, ¿el mero objetivo de Jesús de ir a casa de Zaqueo era comer comida? No. El objetivo, la prioridad lo mostró cuando le dijo: hoy ha venido la salvación a tu casa. Ahora, ¿han pensado ustedes alguna vez por qué Jesús le dice a Zaqueo: hoy ha venido la salvación a tu casa? ¿Han pensado? Ahora van a ver algo interesantísimo en lo que yo creo. La salvación ya había llegado a la vida de Zaqueo. Dicen los primeros versículos de Lucas 19 que Zaqueo había sufrido una metamorfosis, un cambio, una transformación inmensa. Zaqueo, a quien le debía algo, se lo devolvía como cuadruplicado. Y aún de lo que le quedaba, la mitad de sus bienes daba a quienes. Zaqueo era un caso de transformación genuina a través del poder del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué Jesús le dice: hoy ha venido la salvación a tu casa? Porque yo creo firmemente que lo que se había experimentado en Zaqueo no se estaba experimentando en su familia, Misael. Puede que el Señor me transforme a mí, obre en mí, pero mi mujer esté contraria a eso. A veces en una familia el hombre quiere hacer reformas, pero la mujer no lo deja. Él quiere tanto a la mujer que no quiere separarse de ella y ella hasta lo presiona: papi, no, papi. Y el hombre cede. Y quién sabe si esto era lo que había sucedido con Zaqueo. ¿Por qué digo quién sabe si esto era lo que había sucedido con Zaqueo? Dice en el libro El deseado de todas las gentes, en la página 510,
el Salvador dijo a Zaqueo: hoy ha venido la salvación a esta casa. No solamente Zaqueo fue bendecido, sino toda su familia con él. Y este punto es el que más me interesa que lean. Cristo fue a su casa para darle lecciones de verdad e instrucción a su familia en las cosas del reino. Ya Zaqueo vivía como un salvado, pero como la familia no, Jesús en persona se encargó de ir y preparar a la familia de Zaqueo para que con él también se goce en la patria celestial. Zaqueo no había podido, al parecer. Imagínense, Zaqueo tenía precedentes bien negativos, ¿no creen ustedes? ¿No creen? Miren, los publicanos coleccionaban dos tipos de impuestos, el llamado tributum capiti y el llamado tributum agri. Para las personas de aquella época, un publicano era el traidor y la persona más baja del mundo entero. Tributum capiti era un tributo que se cobraba por cabeza, por persona. Y para personas devotas a Jehová Dios, que cobren por mi cabeza, por yo existir, ¿cómo es eso? Yo no soy esclavo. Tributum agri era un impuesto que se cobraba por los productos agrícolas que tú cosechabas en el campo de lo que tú plantabas. Para un hebreo que daba su diezmo a Dios, ¿cómo era posible que ahora viniera un publicano y me cobrara más? Además, en aquella época se sabía muy bien que a los publicanos se les había dado una licencia para extorsionar por parte de Roma. Los primeros cobradores de impuestos fueron romanos, pero como los judíos eran bien guerreristas, cuando vinieron los primeros romanos a cobrar impuestos, los judíos se unieron y mataron a los romanos que vinieron. ¿Qué hicieron los romanos? No vamos a cobrar más impuestos nosotros. Busquémonos un judío que quiera cobrarle impuestos a sus hermanos. Pero ¿y qué ventaja va a tener? Nosotros le decimos, tienes que cobrar 50. Si él cobra 200, 150 extras son de él. Si él cobra 75, esos 25 extras son de él. Los cobradores de impuestos venían y ¿qué hacían con sus hermanos? Los explotaban, los saqueaban. Tenían que cobrarte 100, te cobraban 500, Misael, y se quedaban con 400. ¿Quién quería saber de un publicano? ¿Creen ustedes que ahora la familia, al ver la transformación de ese hombre, podía adaptarse de nuevo a una vida austera, económica, cuando quién sabe a qué nivel les había llevado Zaqueo? Pero cuando tú y yo estamos preocupados por nuestra familia, más nos vemos incapacitados para lograr algo más, tú y yo clamamos a Dios y Él en persona va y hace lo que tú y yo todavía no podemos hacer. Amados hermanos, hoy les digo de todo corazón, ordenemos nuestras casas o dejemos que las ordene nuestro Dios. Si las ordenamos nosotros, ordenémoslas siguiendo las instrucciones que Dios nos da en su palabra. Y si pensamos que ya el tiempo de ordenar pasó y que no podemos, quitemos ese mal pensamiento. No lo ha puesto Dios en nosotros, lo ha puesto el enemigo. Perseveremos, no desmayemos, clamemos a Dios y digámosle con fuerza: Señor, ordena mi hogar tú. Señor, asume tú. Señor, yo quiero estar listo cuando vuelva Jesús. Hagámoslo hoy, pues Él ya viene. Vivamos hoy de acuerdo a la luz que Él nos ha dado. Recuerden que hay una cita que aparece en el libro Deseado de toda la gente, página 200, párrafo 4, que dice: nuestra situación delante de Dios no depende de la cantidad de luz que hemos recibido, sino del uso que le damos a la que tenemos. Usemos hoy los recursos del Omnipotente. No perdamos la oportunidad que perdieron tantos leprosos en tiempos de Eliseo, para que venga un sirio a tomar la bendición y la sanidad de Dios. No perdamos la oportunidad de tantas viudas que pudieron ser bendecidas con la presencia de Elías, para que aquella de Sarepta de Sidón tome lo que también es tuyo y mío. No perdamos la oportunidad de en este tiempo, cuando estamos por ver venir a Jesús, preparar nuestros hogares y ser salvos con ellos por toda la eternidad. Yamile, ¿pudieras cantarnos nuevamente qué he hecho yo con mi vida? Mientras Yamile canta, pregúntate, ¿qué he hecho yo con mi vida? Pregúntate también, ¿qué he hecho yo con mi hogar?
Pregúntate, ¿qué he hecho yo con mi familia? Pregúntate, ¿qué puedo hacer más yo por los míos? Y dile a Dios, Señor, danos sabiduría, danos poder, danos inspiración, danos habilitación. Pero Señor, ordena nuestros hogares para vida eterna.